Buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Fernando Castilleja. Ok, esperamos un segundito. Tú me dices, Shell, ¿cuándo empiece? Buenas tardes tengan todos ustedes, estimadas amigas, amigos de toda la República. Les habla Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención en TecSalud. Y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, este webinar que llevaremos esta tarde a propósito de todas estas dudas y toda esta inquietud que desde diciembre a nivel mundial nos ha llevado a conversar de esto a diario, que es la pandemia del COVID-19. Hoy estamos aquí para servirles, para ayudarles, para despejarles dudas. Todo un equipo colaborativo de TecSalud queremos proporcionarles un espacio para que nos conversen, nos platiquen sus dudas y podamos también nosotros dar alguna certeza, alguna explicación y darles información contundente de lo que hemos vivido en estas últimas semanas o meses. Les voy a presentar al equipo que hoy tenemos el gusto de escuchar. El doctor Guillermo Torre, rector del sistema TecSalud, nos acompaña esta tarde. Nos acompaña también el licenciado Sven Boes. Él es el director de hospitales de TecSalud. Nos acompaña también la doctora Alma Rosa Marroquín, directora médica y de institutos del sistema TecSalud. El doctor Michel Martínez, infectólogo y líder médico de la estrategia de COVID-19 en el sistema TecSalud. También nos acompaña el doctor Jorge Valdés, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como el doctor Víctor Sánchez Nava, director de áreas críticas del sistema TecSalud y sus colaboradores intensivistas del equipo COVID. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con algunas de las preguntas que anticipadamente amablemente nos hicieron el favor de hacernos llegar. En la medida que ustedes vayan preguntando, también vamos a ir capturando esas preguntas y las vamos a dar a conocer para irlas respondiendo gradualmente. Doctor Torre, nos han preguntado cuál es nuestra expectativa en México respecto a la situación del COVID-19, cuál es nuestro contraste comparándolo con la situación mundial. Doctor Torre, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. El comportamiento de México ha sido definitivamente mejor que otros países que tomaron medidas de contención y mitigación después de lo que nosotros como país hicimos. Hay una gráfica muy importante que publica el Financial Times en donde se muestra los tiempos en que diferentes países iniciaron públicamente medidas de contención, de suspensión de trabajo, de suspensión de clases, de suspensión de eventos públicos. Y cuando nosotros vemos el tiempo en cuanto a número de casos o de funciones, en donde México inició las medidas, lo vemos que está comportándose como países que han tenido una respuesta extraordinaria, en donde las curvas y las proyecciones han sido muy buenas. Esto nos sitúa probablemente no igual que Singapur o Israel, no igual que Corea, pero tampoco no estamos en una situación tan adversa como fue o como ha sido Italia, España y Estados Unidos. Los números los conocemos todos. Hemos tenido un número de casos muy importante en los últimos días y esta tendencia va a aumentar. Pero sí sugeriría que el hecho de haber iniciado medidas de contención a tiempo nos va a poner en una situación favorable. ¿Qué significa favorable? Vamos a tener casos, vamos a tener gente que fallece a consecuencia de la enfermedad, pero lo que queremos es poder tener capacidad hospitalaria suficiente para atender a toda la gente que sufra con esta enfermedad. Y parece que esas estrategias y medidas han sido importantes y estratégicamente buenas. Yo añadiría aquí, Fernando, adicionalmente, que este comentario mío, que vayamos en un buen camino, significa que tenemos que continuar en este camino, porque si no lo hacemos, nos vamos a disparar de una forma que no tendremos capacidad instalada en el país para enfrentar esta pandemia.
Recientemente el gobierno federal hizo un anuncio de una estrategia público-privada. ¿Qué impacto tendrá esta potencial asociación entre el gobierno y la iniciativa, los hospitales privados en México para poder contener esto, doctor? Mira, tiene yo creo que dos objetivos muy importantes. Este es un momento histórico en el país en donde necesitamos mostrar unidad independientemente de tu afiliación política, creencias y con quién trabajas. Entonces, el que el pueblo de México vea una actividad coordinada del sector público y privado, cuando desafortunadamente hemos visto una actitud negativa a la iniciativa privada, favorece un mensaje de unidad. Yo te diría, eso es lo primero y más importante. Segundo, claramente estamos aumentando capacidad hospitalaria adicional a lo que el sector público tiene. Y entonces eso nos va a permitir o le va a permitir a la estrategia nacional el afrontar esta contingencia de una forma más ordenada. Entonces, eso yo creo que son un mensaje de unidad del sector público y privado en beneficio de la población y ciertamente desahogar capacidad del sector público para que se puedan atender los pacientes con mejor calidad y más prontitud. Gracias, licenciado Sven. Oye, nos han preguntado y lo hemos contrastado recientemente también, que los hospitales en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país parecieran estar llegando a su capacidad. Luego viene una señal por ahí de que no tanto. ¿Qué opinión le merece, licenciado, el tema de la saturación hospitalaria y en Texsalud qué estamos haciendo para poder contener esta parte del problema? Sí, muchas gracias. Bueno, primero señalar que como se está comentando, pareciera que en temas de preparación vamos adelante comparativamente con otros lugares. Sin embargo, viene un aumento inminente de los casos y esto nos obliga a caminar un poquito más rápido. Yo les voy a platicar las estrategias que hemos seguido en Texsalud en cuanto a preparación. En el tema de infraestructura, pues hemos instalado unos módulos de detección para diagnósticos externos, 3 en el San José, 2 en el Zambrano, y para que se den una idea hemos procesado algo más de 1,700 pruebas. También tomamos la decisión estratégica de designar al Hospital San José como hospital COVID. Y esto obedece a dos cosas. Una, de los 2 hospitales que tenemos, el Zambrano y el San José lo podemos segmentar por áreas más fácilmente que el Zambrano. Y 2, y creo que muy importante, decidimos concentrar toda nuestra expertise en una sola área para aplicar ahí los protocolos y para desarrollar temas de concentración. También quiero platicarles que a nivel operativo desarrollamos un plan estratégico dividido en 3 fases que se van activando capacidades adicionales en el San José conforme vamos recibiendo más casos, de tal manera que en la fase 3, que es cuando todo el Hospital San José se dedique a pacientes COVID, vamos a tener una capacidad total de 160 camas de hospitalización y en forma impresionante 50 camas de terapia intensiva, más de 79 ventiladores, etcétera, ¿no? Ahí hemos hecho pues inversiones importantes para adaptar esta infraestructura. Aparte de la adecuación de toda esta infraestructura, pues hemos definido rutas de acceso, de señalización, tanto para pacientes como familiares y visitantes, evidentemente para evitar contagios innecesarios y exponer así a todo nuestro personal, ¿no? Para poder nosotros recibir a todos los pacientes COVID en el San José, tuvimos al mismo tiempo que ampliar nuestras capacidades en el Hospital Zambrano para poder recibir en el Hospital Zambrano a todos los pacientes no COVID que antes eran atendidos en 2 hospitales. Quiero decirles también que no solo es un tema de infraestructura, sino es un tema de insumos. Nosotros nos preparamos con mucha antelación para el tema de adquisición de insumos y equipos de protección personal. Somos un laboratorio autorizado por el INDRE, tenemos más de 10,000 muestras y algunos números, más de 640,000 guantes,
más de 824,000 mascarillas, etcétera. O sea, una capacidad muy, muy, muy importante en insumos, suficiente para atender a nuestra población y hemos hecho inversiones en todo esto por más de 20 millones de pesos, para que se den una idea, ¿no? Algo que nos ha ayudado mucho es el tema de la tecnología. Hemos desarrollado, por ejemplo, temas de telemedicina con seguimiento vía web. Tenemos un centro de atención COVID en plataformas digitales, WhatsApp, donde hemos recibido más de 2,000 mensajes, por ejemplo, correo electrónico y todo tipo de medios digitales. Y también señalar que, por ejemplo, tenemos un robot que se llama Ánimo, especialmente para médicos, pero familiares lo pueden utilizar también, de manera que la gente puede estar fuera de las áreas contaminadas y a través del robot comunicarse con enfermos, comunicarse con nuestro personal de enfermería, doctores, etcétera. Entonces, en conclusión, yo quisiera decir que en TecSalud estamos muy bien preparados para enfrentar esta pandemia. Gracias, licenciado. Muchas preguntas de los hospitales en el día a día es cómo operan los hospitales, cómo siguen operando las cirugías convencionales, los tratamientos convencionales. Doctora Alma Rosa, tú eres directora médica de los hospitales de TecSalud. ¿Qué políticas hospitalarias o cambios en las rutinas del día a día se han tenido que hacer en los hospitales de TecSalud? Y eventualmente son recomendaciones pues para otras instituciones que eventualmente tienen también flujos de pacientes COVID positivos, COVID negativos. ¿Qué han hecho en TecSalud para definir estos perfiles de pacientes? ¿Cómo hemos seguido estas recomendaciones? Gracias, Fernando. Pues te comento que esencialmente hemos identificado dos objetivos. El primero es garantizar la calidad en la atención de los servicios que proporcionamos a nuestros pacientes. Y el segundo, no menos importante, garantizar la seguridad en la atención también a nuestros pacientes, pero también a nuestros colaboradores. En el primer punto, te puedo decir que se ha trabajado de forma integral con un equipo multidisciplinario de especialistas, que ahorita vamos a hablar un poco con ellos, entre los que podemos señalar especialistas en cuidados intensivos, en medicina interna, en infectología, en neumología, en anestesiología, que todos han desarrollado una expertise muy importante y que brindan atención a nuestros pacientes, no solamente los pacientes que tenemos hospitalizados, sino que también definen de primera instancia si un paciente requiere un seguimiento en su domicilio utilizando la estrategia de telemedicina o bien requiere ser hospitalizado y durante todo el curso de internamiento lo están atendiendo. Como parte de esta estructura y de este equipo multidisciplinario existe todo un equipo de soporte detrás de ellos. El laboratorio, que ya señalaban que tenemos un laboratorio especializado que realiza las pruebas y que nos permite tener pruebas en tiempo para poder implementar tratamientos con mayor prontitud y, por supuesto, esperando una mejoría importante. Por otra parte, tenemos a todo el grupo de especialistas en rayos X, a todo el personal que también es importante de nutrición, de seguridad, de limpieza, etcétera, que todos han sido capacitados en el uso de los equipos de protección personal y capacitados en todo este protocolo de atención a pacientes COVID. En la parte de seguridad, quiero comentarte que, pues, como bien lo comentó el licenciado Sven, definimos que el Hospital San José, pues, iba a estar dedicado para atender los pacientes COVID. Y entonces hicimos una serie de ajustes y redistribución de nuestros pacientes y en primera instancia concentramos la atención de nuestras pacientes obstétricas o todas las pacientes que requerían un parto, una cesárea en el Hospital Zambrano. Y definimos también la estrategia de que si un paciente tiene síntomas sospechosos de COVID, pues se le fuese tomada una prueba y si esta resultara positiva, se atendiera en el Hospital San José. Asimismo, paulatinamente fuimos transfiriendo todos los servicios hospitalarios, posteriormente el área de hemodinamia, después la de cirugía, para
En este momento, el 90% de la atención para pacientes no COVID la estamos concentrando en el Hospital Zambrano, y en el Hospital San José estamos hospitalizando a los pacientes con diagnóstico de COVID. En este momento, una de las políticas que hemos implementado es que al ingreso del paciente para un procedimiento se le realiza la prueba COVID, lo que permite definir cuál va a ser la ruta y la continuidad de la atención. También al interior del hospital hemos implementado otras estrategias. En principio, pues como el que esté mucha gente circulando por las áreas representa un riesgo, pues definimos que solamente puede accesar un familiar por paciente. Definimos implementar filtros en todos los accesos a nuestras unidades, tanto hospitalarias como de atención en nuestros institutos y centro médico, en los cuales se les toma la temperatura a cualquier persona que ingresa, se le coloca un cubrebocas, se les coloca gel antibacterial y se le realiza un breve cuestionario que nos pudiese orientar hacia la presencia de síntomas que pudiesen ser sospechosos de la presencia de la enfermedad. Y posteriormente, pues esos pacientes se trasladan al área correspondiente para una evaluación más integral. Se recomendó las cirugías selectivas, pues en principio disminuirlas, luego cancelarlas, por lo que en este momento estamos atendiendo exclusivamente pacientes que requieran cirugía de urgencia. Entonces, nuestra capacidad está enfocada a los pacientes que llegan para que requieren una atención inmediata y se les proporciona con calidad, con seguridad en cualquiera de nuestras dos instituciones. Fernando. Muy bien, gracias, Alma Rosa. Vamos a entrar un poquito de lleno al tema del COVID como tal. El doctor Michel es nuestro infectólogo, líder del tema. Michel, una pregunta que muy recurrentemente hace la gente es ¿cómo está atacando el COVID? ¿Sí ataca los pulmones, no ataca los pulmones? ¿Se anticoagulan, no se anticoagulan? Yo sé que vamos a hablar un poquito más en extenso del tema, pero ¿cómo es el COVID, doctor Michel? ¿Cómo nos está afectando a la población? Y si hay algún síntoma que haya cambiado, ¿cómo se definió esto? ¿Cómo nuestra audiencia puede saber si él, ella o sus familiares pueden tener COVID y qué hacer al respecto, doctor Michel? Todos, buenas tardes. Antes que nada, hay que entender que estamos hablando de un virus, coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que ocasiona una enfermedad a la cual hemos atribuido el nombre de COVID-19. Y COVID-19 ha resultado ser algo tan complejo de entender porque es capaz de afectar diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Principalmente, la afección es a nivel de tracto respiratorio. Por eso es muy importante definir todo caso como sospecha, que es persona de cualquier edad que tenga tos, fiebre o dolor de cabeza y que se acompañe ya sea de dificultad respiratoria. Y eso es muy importante. Si el paciente refiere dificultad respiratoria, tiene que acudir inmediatamente a un centro de atención sanitaria. Puede acompañarse de dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos o dolor en el pecho. Ahora bien, si hay la sospecha, es de importancia ir a realizarse la prueba. Para la realización de la prueba, en TecSalud contamos con el método que está avalado por la instancia federal, por el gobierno federal, que es una prueba molecular por PCR. Y este implica obtener una muestra a través de la nariz y boca. No solo conformes, hemos hecho este procedimiento bajo 2 metodologías aprobadas por organismos internacionales como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Sabiendo y teniendo ya el diagnóstico, hay que categorizar al paciente según la fase en la enfermedad que se encuentre. Primeramente, si el paciente en la fase inicial puede cursar desde asintomático a síntomas leves, todos estos pacientes hay que manejarlos ambulatoriamente. Si pasa la segunda fase, donde predomina un cuadro respiratorio en la forma de neumonía, es donde ya amerita tener contacto con un centro hospitalario y decidir su ingreso
o seguir manejando de forma ambulatoria. Y aquí es donde entra principalmente el soporte. Esto es apoyar al paciente con oxigenación, apoyar al paciente con analgesia, medicamento para el dolor, para la inflamación. Y en TechSalud, en este equipo que hemos denominado equipo de respuesta COVID, estamos utilizando diversos fármacos para atacar al virus en diversas funciones o acciones que tenga. Otra vez, no hay un tratamiento específico contra el virus. Esto es muy importante. Estamos atacándolo con la evidencia clínica y científica que hay disponible al momento. Y esto puede variar conforme transcurran las semanas. Si el paciente llega a requerir un mayor grado de asistencia, esto es, necesidad de pasar a cuidados intensivos, es lo que tenemos rápidamente que identificar y pasar a esta unidad y tomar en cuenta que a lo mejor tengamos que atacar a la enfermedad en otra de sus fases, que es la inflamatoria, con otro grupo de medicamentos. Cabe recalcar otra vez, el 80% de los pacientes se van a curar por sí solos. Un 20% van a requerir asistencia hospitalaria y de estos, una cuarta parte van a ocupar o ameritar terapia intensiva. Esto es lo más importante que tenemos que dejar en claro a la comunidad. Asistir a una unidad de emergencias si hay la sospecha y seguir y estar apegados a lo que vayan diciendo las autoridades sanitarias conforme vaya progresando esta enfermedad. ¿Hay algún tratamiento preventivo, doctor? No, al momento no hay un tratamiento preventivo. Se están estudiando algunos de estos fármacos, pero no hay autorización y es de riesgo tomarlo por iniciativa propia porque podemos llevar a la presentación de un efecto adverso. Entonces hay que ser bien conscientes de esto, que solo bajo un protocolo clínico se puede valorar o abordar una terapia preventiva. Doctor Torre, se ha descrito que hay procesos de investigación para buscar una cura. Mucha gente estamos buscando una cura. ¿Esto se va a lograr, doctor? ¿Hay manera de que podamos definir algo así? No tengo la menor duda que vamos a ver un tratamiento efectivo para alguna de las fases en los siguientes 6 meses. De eso a que se haya popularizado en el mundo es otra cosa. Las etapas de tratamiento en el proceso incluyen observaciones en grupos pequeños, más grandes, estudios aleatorizados en donde comparas un efecto versus otro. Pero yo creo que en los siguientes 6 meses sí vamos a tener mucha claridad de qué estrategia puede funcionar y cuando de eso a que se haga disponible a la población es un poco distinto. Y ahorita en el mundo se están evaluando medicinas que ya existen, las cuales sabemos que tienen un perfil de seguridad razonable y a lo mejor no tienen una eficacia probada, pero hay hipótesis que sugieren o evidencia que sugiere que funcionan en el laboratorio en pequeños grupos de humanos. Por lo tanto, se están evaluando. Alguna de esas funcionará y hay nuevas estrategias que están probando. Yo sí estoy convencido que en los próximos 6 meses tendremos una claridad. No significa que una medicina vaya a estar disponible a toda la población. Lo mismo para vacunas. Vacunas hay hoy una gran cantidad de estudios, unos que se están ya desarrollando, otros que están en proceso con una gran variedad de estrategias. Incuestionablemente vamos a tener vacuna en el siguiente año. No significa que vaya a estar disponible a todo el mundo. El tener una vacuna luego significa procesos de manufacturación a alta escala que es más complejo. Pero no me cabe la menor duda que ambas estrategias las tendremos. Entonces tenemos esperanzas realmente. Una cuestión, doctor Sánchez Nava y equipo de terapia intensiva. Siempre se ha abordado el tema de que una parte fundamental son los respiradores mecánicos y las camas de terapia intensiva. 5, 7, 8% de gente que llega a la terapia intensiva, ¿qué necesita, doctor Sánchez Nava? ¿Qué amerita que no se pudo hacer antes? Bueno, buenas tardes. Antes que todo tenemos que recordar que solamente un 5% de los pacientes que tienen este padecimiento van a requerir una unidad de terapia intensiva. Una vez que ya nosotros les hemos dado tratamiento con oxígeno, altas dosis, suplementario
y se tiene la decisión clínica de que el paciente no hay otra manera más que asistirlo ventilatoriamente después de haber hecho una intubación endotraqueal. Entonces, es importante recalcar que sí es la punta del iceberg y que en ese momento tal vez el paciente requiere de una asistencia mucho más especializada. Y creo que a consideración de esto quisiera darle la palabra a la doctora Brenda Hernández para que es especialista y que está en el área atendiendo pacientes, para que nos diga cuáles son las estrategias que estamos usando actualmente para tratar de darle el mejor tratamiento a estos enfermos. Brenda. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como mencionó el doctor Sánchez, de estos pacientes aproximadamente un 5% son aquellos que pasan a terapia intensiva. Hay la duda de aquellos pacientes que se intuban. Bueno, el usar un ventilador no significa que vaya a afectar a esos pacientes. Los pacientes, hay ciertos criterios que nosotros tomamos para intubar un paciente. Cuando hay pacientes que ya no toleran estar tanto con oxígeno suplementario, es necesario a veces poner en reposo ese pulmón. Entonces es cuando se utiliza la intubación o la ventilación mecánica. ¿Para qué utilizamos esto? El paciente se va a manejar, se va a intubar y durante este tiempo se va a mantener bajo cierta sedación para que ese pulmón esté en reposo y podamos posteriormente ayudar a ese pulmón que no esté trabajando. Eso nos permite disminuir la respuesta inflamatoria y posteriormente pues ayudarnos a salir de esta enfermedad. ¿Sí? Perfecto, doctora. Oiga, y el doctor Carlos Chávez también, que es intensivista. Doctor, ¿cómo se arma un equipo multidisciplinario? ¿Qué implica? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo es el día a día en una unidad de terapia intensiva COVID, doctor Carlos? Lo más importante es contar con, como usted lo menciona, doctor Fernando, con el equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario pues consta de diferentes especialistas médicos, por mencionar algunos: neumólogo, intensivista, infectólogo, obviamente un equipo de enfermeras especializada para el manejo de los pacientes respiratorios y el equipo de apoyo, técnicos inhaloterapistas y demás. También se debe de contar con un equipo de tecnología, tanto para la administración de terapias de oxígeno, como unidades de manejo de imagen, como ultrasonido, equipos de rayos X. Todo esto que nos complementan para llevar un seguimiento, un diagnóstico y un tratamiento adecuado en los pacientes con COVID-19, que aquí en la institución, en el Tec Salud, se cuenta con ello. Gracias, doctor. Para todos, pues esto, vestirse en el día a día, doctor Carlos, doctora Brenda, doctor Sánchez Nava, es montarse en un traje y súper incómodo, tensos, calor, sudor. Estos equipos de protección son muy relevantes en el día a día, 6, 8 horas seguidas. Nuestras enfermeras, tremendo el trabajo que hacen, ¿no, doctor Víctor? Sí, así es. La verdad es que, primero que todo, tener un entrenamiento para vestirte y para desvestirte, porque la verdad es que esa es la seguridad del personal. Primero tienes que saber ponerte el traje. Lo más importante es desvestirte, no contaminarte, porque corre riesgo tú, corre riesgo tu personal alrededor, y luego corre riesgo tu familia también si no llegas un entrenamiento adecuado y si no tienes la protección adecuada en esto. Entonces, sí es importante, primero que todo, esta estrategia del uso apropiado del equipo de protección personal, que lo hemos llevado pues todos los médicos, todas las enfermeras, toda la gente que entra a esa área debe estar capacitado al 100%, porque esto es seguridad. Y la manera en que esto se esparce es porque pues, estás en contacto con pacientes ya enfermos y no te desvistes adecuadamente, pues eres un foco de infección. Nosotros hemos implementado, por el apoyo de la administración, es bien importante que una vez que sales del área, vas y obviamente, como tú dijiste, son 6 horas o 8 horas que estás con un traje que te hace sudar,
y antes de irse a su casa, pues tienen que recibir, refrescarse, tomar un baño para seguridad de sus familias, y ya después de que toman un baño y están tranquilos, pues ya se pueden ir a su casa con una ropa, pues con la ropa que traían, ¿verdad? Ellos cuando llegan al hospital se les da un equipo del hospital para que después se pongan el traje. Después de que salen de su horario, se quitan el equipo de protección, van y toman un regaderazo y ya se pueden vestir tranquilamente y sin necesidad y sin riesgo de poder contagiar a alguien, a ellos mismos o su familia, y para poderse retirar del hospital. Gracias a todos ustedes, héroes de la práctica del día a día en la protección del personal y de todos nuestros amigos. Gracias por estar aquí y gracias por cuidarnos tanto. De acuerdo. Doctor Valdés, las escuelas de medicina constantemente están en el frente de la batalla. ¿Cómo estamos participando nosotros en esto como escuelas de medicina y cómo los cuidamos? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros estudiantes de pre y de posgrado? Muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, déjame situarla a varios niveles. Tenemos alumnos que son de posgrado, los que están haciendo la especialidad médica, las subespecialidades. Ellos pues están acompañando a nuestros equipos de atención no solo en nuestros hospitales de salud, el Hospital Zambrano San José, sino en otros hospitales como el Metropolitano, Materno Infantil. Y bueno, ellos están en la línea de atención. Lo que estamos cuidando es precisamente lo que ya mencionaban ahorita nuestros especialistas, que tengan el equipo de protección personal, que tengan suficiente material. Obviamente también están los temas de la capacitación. Los alumnos de pregrado se tomó un acuerdo de retirarlos la mayoría de los sitios de atención clínica, pero no por eso no participan en este proceso. Están colaborando, bueno, en líneas de atención, en consejería, en diferentes sitios de consejería, también en los temas educativos hacia la población, hacia los pacientes, enfatizando los mensajes de mantener la distancia entre las personas, las diferentes estrategias de salud pública, quédate en casa, y en un proceso de capacitación. Esperemos que no llegue a niveles como en algunas otras partes donde sí se tuvo que usar una segunda y tercera línea de personal de salud, pero bueno, estamos tomando las providencias en eso y capacitando al equipo. Ahora, en la parte académica, bueno, hemos organizado más de 20 seminarios, cursos en estas 4 semanas de corte académico para el personal, para capacitar. Hemos llegado a cerca de 10,000 asistentes. Hacemos un promedio de todos estos cursos. En temas tan variados como los que ustedes ahorita mencionaban, la atención especializada, las diferentes estrategias de tratamiento, temas diagnósticos, qué se está avanzando en investigación, temas de preparación para municipios, por ejemplo, también para otras escuelas de medicina respecto a cómo movernos a un modelo digital para no perder la continuidad, y temas dirigidos al bienestar integral. Entonces, la verdad, hemos tenido mucha actividad en ese sentido. Nos han preguntado reiteradamente cómo poder ayudar. La gente quiere ayudar, hay muchas iniciativas de apoyo, constantemente se acercan a buscar a TechSalud como un pivote para dirigir esfuerzos de apoyo, no nada más digo en Monterrey, sino a nivel nacional donde hay áreas de influencia. Doctor Torre, ¿existe alguna estrategia local o regional o nacional que pudiera hacer que la gente canalice sus esfuerzos? Mira, hay un esfuerzo muy grande en coordinación del sector privado, de BBVA y del TEC de Monterrey y la Fundación, en un programa que hemos llamado Todos Unidos por la Salud o Unidos por la Salud. Y hay coordinadores estatales con un coordinador nacional. Entonces, muchos de los esfuerzos de donación y donativos en especie así se van a canalizar. En el estado de Nuevo León hay más de una iniciativa muy importante. Entonces, lo importante es que la mayoría de las personas que quieran ayudar y donar participen activamente, y hay esfuerzos locales, nacionales, tanto en especie
como económicamente. Para más detalles, yo creo que más adelante en la presentación, Fernando, podemos poner el número de nuestra fundación, de comunidad, y no estoy seguro que ahorita haya un anuncio nacional de esta estrategia que se está desarrollando, pero seguramente en los siguientes días será públicamente. Perfectamente, gracias. Preguntas que nos están llegando ahorita en Facebook. ¿Cuándo se podrán hacer pruebas para detectar a los asintomáticos? Yo creo que es este famoso tema de las pruebas de PCR contra las pruebas rápidas. Doctor Torre, doctor Michel, si nos pudieran contestar esta pregunta. No sé si, bueno, la empiezo, la tomo y... ¿La empieza? Sí, sí. Bueno, empiezo y luego se la paso a Michel. Mira, la gente habla de pruebas y todos hablamos y es muy importante hacer pruebas. Hay distintos tipos de pruebas. Hay pruebas del diagnóstico de la enfermedad, en donde lo que queremos hacer es detectar el virus, y se puede detectar el virus por la evidencia molecular del virus, o se puede detectar el virus por pruebas que buscan un antígeno en el virus, o sea, una partícula del virus que identifica un anticuerpo. Esas pruebas están en desarrollo. Nosotros estamos colaborando con el MIT en una prueba como esa. Las pruebas aprobadas hoy por el INDRE, que utilizamos los laboratorios aprobados, utilizan técnicas moleculares. Entonces, la evidencia del virus muestra que uno tiene la enfermedad o es asintomático con la presencia del virus, y lo importante de eso es que potencialmente puede contagiar o infectar a otras personas. Entonces, la identificación de alguien portador de virus debe de ayudarnos a que el ciudadano sea responsable y se aísle. Muy importante. Y hay otra gran categoría de pruebas que les llamamos pruebas de inmunidad, que se pueden realizar en cuando menos 2 estrategias. Una, en un muestreo de sangre, donde se obtiene una cantidad de sangre importante y se utilizan pruebas en el laboratorio que pasan varias horas en hacerse, que son muy sensibles y específicas. Y hay otras pruebas rápidas que también detectan inmunidad, o sea, la presencia de un anticuerpo, ya sea que ha estado ahí por más tiempo, y también hay anticuerpos que se pueden detectar en la fase aguda de la enfermedad. Yo le sugeriría aquí, si Michelle quiere ahondar en este tema un poquito para ponerlo en el contexto de qué significa para los pacientes. En este momento, para llevar a cabo la detección activa de la enfermedad, lo único que está validado es la detección molecular del virus, ir a identificar, como mencionó el doctor Torre, al virus. Más adelante, sería importante incorporar en el arsenal de pruebas diagnósticas las llamadas pruebas serológicas para demostrar inmunidad. Porque, como mencioné, esta enfermedad es tan dinámica, tiene muchos alcances, que incluso estamos observando algunos pacientes que batallan para generar anticuerpos. Ahora bien, dentro de muchas de las propuestas terapéuticas está la incorporación de plasma, por ejemplo, de pacientes que ya se recuperaron. Bueno, para esto tenemos que llevar a cabo 2 pruebas. Ver que el virus no esté presente y demostrar que ya se generó anticuerpos. Y lo mismo va a pasar para la generación de vacunas. Tendremos que incorporar algunas cosas de estas pruebas para la generación de esta, y lo más importante, ver que sean de utilidad, que tengan una acción en el sistema inmunológico para la generación de anticuerpos o defensas. Entonces, en este momento quiero recalcar, lo único validado o aprobado en el país son pruebas de detección directa del virus. Más adelante veremos que habrá ya pruebas serológicas a disposición de la población. Doctor Alma Rosa, nos hablan del tema de la sana distancia. Nos hacen una pregunta. ¿Esto significa nadie entra, nadie sale de mi casa? ¿A qué se refiere sana distancia y cómo le hacemos para que identifiquemos quienes tienen algún riesgo de poderse contagiar en la calle, en el súper, en algún lado así, doctor Alma Rosa? Bueno, en principio, pues establecemos como medida de seguridad la sana distancia, que esto es permanecer a 1,5 metros o 2 de separación entre las personas, ya que las partículas o las gotitas de saliva que transmitimos cuando estamos hablando pueden llegar a otra persona, y en caso de que la persona que está hablando esté enferma y esté transmitiendo el virus, puede contagiar a la otra.
Y entonces para ello la recomendación es el uso de cubrebocas en todos los lugares, sobre todo donde estamos más expuestos, es decir, en las áreas donde hay una afluencia importante de gente, como son los supermercados, incluso en ciertos edificios, en los trabajos, para tratar de evitar un poco la transmisión a través de esas gotitas. Hay que recordar que el virus puede permanecer activo en las superficies y que aún con este tipo de protecciones existe otra que es posiblemente más importante, que es el lavado de manos. El lavado correcto, completo y constante de las manos es importante porque al momento de tocarnos la cara podemos transmitirnos o transmitir el virus hacia alguna de nuestras mucosas y esto generar pues la infección en nuestras personas. El que una persona presente síntomas es mucho más probable que pueda estar transmitiendo la enfermedad, pero no podemos saber si alguien que está asintomático, que no tiene ningún proceso en su cuerpo, que no tiene fiebre, que no tiene malestar general, que no le duele el cuerpo, es posible que ya esté incubándose el virus y que pueda transmitir el virus, y entonces ahí es donde tenemos el riesgo. Entonces, sí hay que mantenernos con estas recomendaciones, tanto en las áreas públicas, que pues ahorita la recomendación es asistir lo menos posible a lugares que no son indispensables y pues conservar la sana distancia. Gracias, doctora. Doctor Sánchez Nava, ¿cuál es un síntoma importante? Hay personas mayores que nos están preguntando, a ver, yo me puedo quedar en mi casa y me voy a proteger, pero ¿qué debo identificar como algo de riesgo para que yo me tenga que ir al hospital rápido? ¿Cuáles son los datos de alarma, doctor Sánchez Nava, para llegar o tener que ir al hospital a buscar una evaluación médica en cualquier parte de México? Definitivamente el ataque al estado general, mucho dolor de cabeza, una cefalea intensa, fiebre y la falta de aire, la insuficiencia. O sea, eso yo creo que es clave. Puedes tener ataque al estado general, un poquito de rinorrea, anosmia. En algunos casos se ha visto que la pérdida del olfato es algo muy sensible, pero definitivamente donde tienes que buscar la ayuda es que tengas tos persistente, fiebre, ataque al estado general, mucho dolor de cabeza y dificultad respiratoria. En ese momento debes ir a evaluarte y puede ser que no se detecte, tienes que ir a checarte, se te harán las pruebas y ya se te determinará clínicamente si puedes ir a tu casa y seguir algún tratamiento sintomático o requieres una hospitalización. Pero creo que el punto fundamental es persistencia de síntomas que son pues muy molestos, como sentir todo el cuerpo cortado, una tos persistente, tos seca, y la falta de aire. Esa es clave, ¿verdad? Yo creo que es cuando, en el momento en que debes ir al hospital y no esperarte, al rato se me pasa y te pasan 2, 3 días y ya entonces cuando llegas, pues entonces sí vas a llegar ya en un estado más, pues con mucho más problemas, ¿verdad? Muy bien. Doctor Michel, nos preguntan recurrentemente sobre las mujeres embarazadas. ¿Cuál es su riesgo? ¿Existe algún riesgo adicional? ¿Existe algún peligro para ellas de tener COVID? ¿Se infectan más? ¿No se infectan más? ¿Qué opina, doctor? Lo que hay al momento son reportes, series de casos aislados de mujeres embarazadas positivas. La mayor parte de ellas cursa sintomáticamente. ¿Por qué? Porque están en un grupo de edad por debajo de 40 años. Entonces el pronóstico es favorable. En la mayor parte de los casos no se ha demostrado transmisión vertical, esto es, de madre a hijo del virus. Y esto es importante. Y recalcar que los recién nacidos sí pueden llegar a contagiarse. Los reportes en los que tienen menos de un mes de nacidos ha sido el contagio después de haber nacido y no durante el parto. Por lo tanto, si hay la sospecha o se sabe que la madre es COVID positivo, hay que mantener aislamiento
pero sí pueden llevar a cabo la lactancia, tomando sus medidas adecuadas, que es cubrirnos la boca, limpieza del área en el seno, y se puede llevar a cabo la lactancia de forma segura. Entonces, no hay un riesgo incrementado por estar embarazada, y los niños en general representan menos del 1% de los contagiados abajo de 10 años. Y en fatalidad, el riesgo de morir o fallecer, también los niños tienen porcentajes por debajo del 1%. Creo que es algo importante a recalcar en la comunidad. Los niños tienen cuadros mucho menos severos, pero pueden llegar a transmitir la infección. Por lo tanto, hay que mantener la sana distancia aún en este grupo de edad. Doctor Torre, muchos pacientes adultos mayores utilizan aspirina y utilizan anticoagulantes para diferentes entidades de orden cardiovascular, cerebral. ¿Ellos están protegidos de alguna manera para que no les pegue, que no les dé COVID? ¿O tienen que empezar a tomar anticoagulantes o antiagregantes? Es una pregunta también que nos hace nuestra audiencia. La única protección es el evitar el contagio. Y para eso es la sana distancia y el aislamiento. Una persona de edad avanzada con enfermedades cardiovasculares debe de tener extremo cuidado y aislarse. Debe de continuar sus medicamentos para su enfermedad de base. No hay ningún tratamiento, lo subrayo con mayúsculas, ningún tratamiento preventivo al día de hoy. Muchos centros de investigación en el mundo, en Europa, Estados Unidos, incluyendo nosotros, estamos buscando con interés alguno. Hoy los anticoagulantes no lo son, lo subrayo con demasía, porque hubo en las redes sociales comentario que se saca de contexto y sería una atrocidad que alguien tomara un anticoagulante pensando que es precaución. Le haría daño extremo. Gracias, doctor. Doctor Sánchez Nava, referente al tema de los ventiladores, una persona amablemente, ellos están contribuyendo a la sociedad diseñando respiradores, pero nos dice algo bien interesante. Los respiradores mecánicos y los ventiladores necesitan una cama de terapia intensiva. ¿Se puede poner un respirador sin una cama de terapia intensiva? ¿Es necesario que vayan a emparejadas el número de camas de terapia intensiva con los respiradores? ¿Qué reflexión le da esto, doctor? El tema es brindarle la seguridad, la mayor seguridad al enfermo. Entonces, el conectar un ventilador requiere que alguien, no nomás es conectarlo, hay que programarlo, hay que vigilarlo, hay que tener el personal y capacitado, porque si bien la ventilación mecánica es algo que salva vidas, es algo que es imprescindible que alguien esté detrás de todo esto y requerimos de infraestructura y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ha mejorado en los últimos años la baja mortalidad en pacientes en terapia intensiva? Bueno, ese es el tema seguridad. Y para esto tenemos que tener pues capacidad adecuada. Básicamente quiero entender que no podemos poner en un cuarto de un hospital un ventilador y que esté el cuarto cerrado y no esté vigilado. Generalmente los respiradores se manejan en las unidades de terapia intensiva, donde está monitorizado el enfermo, donde hay personal capacitado, donde hay alguien que en el momento en que falle algo pueda auxiliar al enfermo, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante que, como lo mencionó en lo que hemos visto con Memo, contigo y con Sven, nuestra capacidad instalada de 50 o máximo 60 camas es para dar la seguridad a los enfermos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tener un paciente en una unidad especializada, pues quiere decir que le vamos a brindar esa seguridad desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de recurso humano con personal entrenado y capacitado para resolver problemas en ese enfermo. Entonces, concretamente sí, respirador y cama y una cama van de la mano. ¿Por qué? Porque eso tiene un sinnúmero de situaciones en las cuales
redundar el tratamiento del enfermo en una forma completa. Muchas gracias, doctor Víctor. Licenciado Sven, me hacen una pregunta administrativa. Me preguntan si los seguros de gastos médicos están cubriendo COVID-19. Sí, efectivamente, hasta el momento los seguros están cubriendo todo lo que tiene que ver con COVID-19. Gracias, doctor. Doctor Valdés, referente a las estrategias de educación, el esfuerzo que están haciendo con la UNAM, ¿dónde lo vamos a poder ver? ¿Hay alguna plataforma? ¿Existe algún sistema donde podamos ver más estos cursos y estas estrategias para estar mejor educados respecto al COVID? Sí, bueno, esta es una estrategia que hicimos con la Facultad de Medicina de la UNAM y con Fundación BBV para llevar cursos, primero a la población general. Hay un curso de 1 hora en población general, otro curso para profesionales de la salud, que se llama Competencias Médicas ante el COVID, y uno para áreas de alta especialidad sobre el manejo de la vía aérea. Todos están en nuestras plataformas, en la plataforma, la página de la Escuela de Medicina, en la página de Tech Salud. También, bueno, hay un sitio, ¿cómo se llama? salvandovidas.org, donde también se puede accesar. Y ahorita, bueno, podemos poner ahí en el chat también algunos de los links por donde se puede llegar a estos cursos, donde obviamente todos son gratuitos, son tipo MOOC, esto es decir que el participante va avanzando por su propia cuenta. Se da una constancia de haberlo tomado en cada uno de ellos, particularmente en el dirigido a médicos, sí lleva un examen también para validar precisamente que se hayan adquirido los conocimientos básicos en el tema. Muchas gracias, doctor. Me preguntan si es necesario estar monitorizando la oxigenación en la casa. Alguien que tuvo COVID, que le dijeron que tiene COVID positivo y se va para su casa a recibir un tratamiento, ¿es obligatorio medirse la oxigenación, doctor Michel? Si se cuenta con el recurso está bien, pero lo importante es la clínica. Si la tos persiste o aumenta, si el paciente comienza con dificultad respiratoria, son los datos suficientes para volver a regresar a buscar asistencia hospitalaria. Ahora bien, si estamos en la sospecha o esperando un resultado, tampoco es necesario. La clínica manda, y esto es la fiebre persistente, como mencionó el doctor Sánchez Nava hace un momento, dificultad respiratoria y una tos que vaya en aumento, son datos para ir a buscar atención médica. Me preguntan también, doctor Michel, sobre la ivermectina, que porque salió publicado recientemente que iba a funcionar y que algunos otros fármacos que también han salido así en algunos reportes periodísticos. ¿Qué opinión le merece esto? Al día de hoy no hay un solo estudio que hable de su aplicación para COVID-19. Es un antiparasitario. Hay estudios en laboratorios para otro tipo de coronavirus, no para este. Al momento yo no aconsejaría usar ivermectina si no se encuentra bajo un estudio protocolizado. Y así seguramente con algunas otras intervenciones que irán saliendo en los medios. Nos preguntan también sobre el correr en la calle. Si me permiten, esa la contesto yo. Hemos estado colaborando con muchos corredores, correr, hacer ejercicio en la calle. Ahorita la recomendación es no salir. Ahorita la recomendación es quedarse en su casa, no exponerse a la posibilidad de un contagio. Estamos en la parte más alta, estamos empezando la parte más alta de contagio comunitario. Entonces, no es recomendable en este momento estar saliendo. Está demostrado que distancias de 5 a 8 metros todavía puede haber de un corredor que iba por delante de nosotros, todavía puede haber algunas gotas de partículas de saliva flotando con algo de virus dentro de estas partículas, y esto también se ha visto en ciclistas. En ciclistas hasta 18 o 20 metros de distancia puede haber este tipo de partículas. Entonces, la respuesta es quedarnos en casa en esta fase. Todavía quedan algunas semanas para que este riesgo se pueda
disminuir eventualmente. Doctor Torre, yo creo que una de las últimas preguntas, ¿qué se espera? Usted ha estado en contacto con personas del gobierno federal, con los diferentes rectores y diferentes universidades. ¿Qué se espera de la enfermedad? ¿Cuándo va a bajar? ¿Cuándo podremos estar un poquito más tranquilos en México, doctor? Mira, yo creo que los estimados que hemos visto de la Secretaría de Salud, yo creo que son los correctos. Vamos a empezar en esta fase ascendente. Yo creo que los primeros 2-3 semanas de mayo vamos a ver el pico. Lo que sucede también es que cuando vemos el país, geográficamente estamos distribuidos distintos. Hay zonas que van a tener diferentes momentos. Como país, eso es lo que vemos. También esto implica que la saturación de los hospitales también no es homogénea. Hoy estamos viendo graves problemas en Ciudad de México, en Cancún, en Tijuana. Nosotros ahorita no hemos tenido esa problemática en Nuevo León. Y una realidad es a lo mejor haber iniciado medidas de contención más temprano, pero vamos a lo mejor ver en las siguientes semanas un pico más alto de contagios, lo que implica más saturación de la capacidad hospitalaria. Entonces, cuando hablamos del pico y vemos un país tan grande como el nuestro, tenemos que entender que la realidad poblacional en diferentes geografías puede ser distinta, pero más o menos esa es la idea. Más o menos en las primeras 2-3 semanas de mayo para el país. ¿Algún comentario adicional de alguno de los ponentes? Estamos a 4 minutos de terminar. Un comentario de cierre, doctores, por favor. Me gustaría pedirle a la comunidad, como mencionaste ahorita, vamos en una escalada en la aparición de casos. Lo más importante en este momento es quédate en casa, guarda tu distancia social, aumenta la etiqueta respiratoria. Si vamos a toser o estornudar, cubrirnos con la parte interna del codo, el uso de mascarillas de tela y dejar los insumos de personal médico como las mascarillas N95, las mascarillas quirúrgicas, para quienes en verdad lo necesitan, enfermos y personal de salud. El mensaje sería quédate en casa. Fernando, si me permites hacer el comercial de otra vez este curso y haciendo eco a lo que nos dice el doctor Michel. Prepárate para salvar vidas.org, lo acabamos de poner ahí en el chat de Facebook. Es un curso dirigido al público general. Creo que puede ser de mucha utilidad en esta fase, como bien señalaban. Perfecto. Yo de mi parte, para dar por último paso al doctor Torre para el cierre, yo aprecio a todos ustedes su compañía, a todos nuestros ponentes, haber estado con la disposición para contestar las preguntas. A todos nuestra recomendación, quédense en casa y colaboren con esa parte sencilla, aunque es difícil. Doctor Torre, te dejo el micrófono para el cierre. Gracias, Fernando. Mire, yo quisiera resaltar un par de comentarios ahora para el final, y lo primero es que hay un esfuerzo muy grande del sector público y privado. No todo el mundo tenemos que estar de acuerdo con la política del gobierno en muchos aspectos, pero hoy, aunque no estamos de acuerdo en algunas cosas, el esfuerzo es legítimo de ayudar a toda la ciudadanía. No es nada más del gobierno, es también del sector privado. Vamos a continuar trabajando en las siguientes semanas de una forma muy ardua para poder traer los insumos de protección personal a los diferentes lugares del Estado. Vamos a trabajar para colaborar mejor en desahogar la demanda del sector público hacia el sector privado. Y creo que esto debe de ser un ejemplo de cómo debemos de colaborar ante esta gran problemática. Yo creo que adicionalmente de este esfuerzo colectivo, en donde nosotros como TEC somos parte, yo quisiera a quien nos esté escuchando y viendo hoy, que también hay una responsabilidad personal que todos tenemos que ejercer, como bien se ha comentado aquí anteriormente. Y no nada más ejercer en lo individual, pero tratar de estimular a que nuestros amigos, nuestros familiares, la gente con la que tenemos contacto la hagan. Si nosotros continuamos en una forma estricta estas medidas de contención y mitigación y apelamos al buen espíritu de todos, vamos a poder tener una mejor respuesta a esta pandemia. Muchas gracias a todos por su atención y los veremos pronto. Un último mensajito. A todos les comentamos que vamos a estar haciendo estas colaboraciones de manera periódica. Estén atentos a nuestras plataformas de TecSalud. Hay una página, prepárate para salvarvidas.org,
preparateParaSalvarVidas.org, donde vamos a estar compartiendo información y mecanismos de colaboración. Apreciamos a todos ustedes que nos hayan acompañado hasta ahora y quédense atentos de las redes sociales de TechSalud y de las plataformas para siguientes comentarios y siguientes reuniones. De mi parte es todo. Apreciamos que hayan estado aquí. Quédense en su casa. Quédense bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. ¿Cómo salió? Creo que bien.